Imagínense que tenemos la suerte de que los alcaldes de importantes ciudades iberoamericanas se reúnen en el siguiente panel. Queremos invitar a Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, a Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo. Estará también José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, vía online. Ellos protagonizarán el siguiente panel llamado Capitales de Iberoamérica al Mundo. Este panel será moderado por Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bruce, tienes la palabra. Gracias. Muy bien, buenos días. Me ha tocado en suerte, gracias a Nuria por haberme permitido hacer esto hoy en día. Me ha tocado en suerte poder tener esta conversación con los alcaldes, la alcaldesa de 3 ciudades que de alguna forma son como la gran metáfora de este mundo iberoamericano, porque tenemos al alcalde de Madrid, luego tenemos a la alcaldesa de Santo Domingo, por donde llegó de alguna forma, digamos, esa cultura, y luego tenemos a Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, a donde termina llegando más adelante, digamos, toda esta riqueza que nos llegó en su momento desde España y que hoy en día revivimos y que hemos venido y nos hemos puesto, digamos, en la tarea de reconstruir en unas condiciones o en una versión mucho más constructiva de ese ejercicio. La forma como vamos a trabajar, dado que tenemos al alcalde de Madrid conectado y que él tiene que salir, es que vamos a hacer el panel como en dos tiempos. El primer tiempo va a ser una intervención que él va a hacer en este momento directamente desde Madrid, el alcalde Almeida, Martínez Almeida, y yo le voy a dar ahora la palabra, luego le agradeceré y luego podemos hacer la conversación. La idea un poco es que podamos nosotros hacer una conversación alrededor como de ese nuevo rol que tienen las ciudades en ese nuevo mundo, en ese siglo XXI, en donde tenemos hoy en día no solamente a los grandes gobiernos, sino tenemos esos grandes centros poblados, esos grandes centros productivos, esos grandes centros culturales que están teniendo cada vez más y más fuerza. Por eso es tan interesante, por ejemplo, tener también en este momento aquí al alcalde Federico Fico con nosotros, que también es una versión de eso y que va a estar con ustedes mañana. Tenemos ya al alcalde conectado. Alcalde Almeida, bienvenido, gracias por estar aquí. Está usted con corbata, creo que es la única persona en Cartagena que tiene corbata en este momento. Pero para nosotros es un gran placer porque además para muchos de nosotros pues es un alcalde de una ciudad que queremos mucho. De manera que bienvenido, alcalde, y tiene usted la palabra y yo después conversaré con sus 2 colegas. Muchísimas gracias, Bruce. Siento llevar corbata, pero lo que más siento es no estar en Cartagena de Indias pudiendo acompañarnos. Madrid es una ciudad maravillosa, pero poder estar allí con vosotros y en este diálogo sería para mí una grandísima noticia. Permíteme saludar a mis 2 colegas. En primer lugar, a muy querida Carolina, que llevamos ya años compartiendo la condición de alcaldes, que hemos trabajado muy bien juntos a través de la Unión de Ciudades y Capitales Iberoamericanas y con la que me une una profunda amistad, como también me va a unir, estoy seguro, con el alcalde de Bogotá, con Carlos Galán, al cual quiero dar la enhorabuena en persona por haber sido elegido recientemente alcalde de Bogotá. Agradecer a CEAPI la oportunidad que me da de poder intervenir. No sabéis la ilusión que me hace como alcalde de Madrid que consideréis a Madrid como una ciudad iberoamericana, porque esa es nuestra vocación natural. La vocación de Madrid es ser ese puente de entendimiento entre las 2 orillas del charco, ser ese lugar de aterrizaje en Europa de toda Iberoamérica y por tanto ser ese lugar en que todos los iberoamericanos, cuando llegáis al aeropuerto aquí Adolfo Suárez de Barajas, sentís que estáis como en vuestra propia casa. Nada nos puede hacer más felices que recibiros y nada nos puede hacer más felices también que CEAPI y que la labor que hace Nuria Vilanova, porque cuando hablamos de puentes, pues quizás Nuria y CEAPI es un acueducto que une esas 2 partes del charco y este 7º Congreso Iberoamericano, la verdad es que es una buenísima muestra de lo que estoy diciendo. Decía que siento infinitamente no poder estar allí. Aquí tenemos una conmemoración importante en España. Mañana se celebra el 10º aniversario de la proclamación de nuestro rey, de Su Majestad el Rey
Felipe VI en Madrid está comprometida con la celebración de esta conmemoración y por tanto tenemos aquí un programa de actividades que desgraciadamente me ha impedido. Pero agradeceros de verdad, Bruce, a CEAPI y a ti además que habéis introducido el tema y la cuestión de las ciudades. ¿Por qué? Porque el siglo XXI es el siglo de las ciudades, pocas dudas hay al respecto. Es decir, el volumen de población que hay en estos momentos, el volumen de población que va a haber en el año 2050, aproximadamente el 70%, quiere decir en primer lugar que tenemos la obligación de liderar los grandes debates que hay en estos momentos en el ámbito global. O las ciudades lideramos o esos debates no van a llegar a un buen final. O las ciudades somos capaces de dar un paso adelante o esos debates, el de la sostenibilidad, el de la innovación, el de la transformación digital, el de la calidad de vida, el de mejorar las condiciones económicas, el de creación de la prosperidad, va a ser muy complicado que tengamos un mundo mejor. Las ciudades son esa llave que permite que el mundo pueda tener una esperanza de construir cada día una sociedad y un futuro mejor. Las ciudades somos ese entorno en que las personas cada vez van a tenderse a sentirse más representadas. Digo una cosa, y a lo mejor es arriesgada, pero lo pienso sinceramente. Cada vez más personas no van a elegir el país en el que quieren vivir, van a elegir la ciudad en la que quieren vivir, van a elegir ese entorno urbano en el que ellos creen que pueden tener sus oportunidades laborales, pero también la mejor calidad de vida. Por tanto, tenemos una oportunidad extraordinaria desde las ciudades de contribuir al progreso del mundo, de hacer un poquito mejor cada día la vida de todos nuestros ciudadanos. Por eso tenemos que liderar esos debates y tenemos que tener esa capacidad. Hay una segunda cuestión. No solo me une con Bogotá, no solo me une con Santo Domingo los lazos históricos, los lazos culturales, no solo me une esa apuesta por el futuro que tenemos, no solo me une la lengua que manejamos común, lo que me une es que los ciudadanos de Bogotá, de Santo Domingo, de Madrid, de todas las ciudades iberoamericanas tienen problemas y tienen desafíos que son comunes, que le tenemos que dar respuesta desde las ciudades, que tenemos que ser capaces de generar soluciones. Por tanto, tenemos desafíos comunes a los cuales hay que darles soluciones conjuntas. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que compartir experiencias, de que no es diferente ser alcalde de Bogotá, de Santo Domingo o de Madrid. Tenemos poblaciones diferentes, situaciones geopolíticas, económicas y sociales también distintas, pero la raíz de lo que los ciudadanos le piden a los alcaldes y piden a las ciudades es exactamente la misma. Y por tanto, para nosotros es extraordinariamente importante que en el foro de cumbres de esta relevancia, de esta 7ª cumbre iberoamericana organizada por CEAPI, se dé un papel protagonista y una voz estelar a los alcaldes. A partir de ahí, yo puedo plantear lo que estamos haciendo en Madrid y cómo queremos abordar ese futuro. Nosotros tenemos aquí un lema: Madrid, si es la mejor ciudad para vivir, será la mejor ciudad para venir. Lo primero es que tenemos que lograr es que tengamos los mejores ratios de calidad de vida. Nosotros donde tenemos que ser competitivos no es puramente en el apartado económico, de generación de empleo, de creación de oportunidades, de riqueza y prosperidad. Por supuesto que lo tenemos que hacer, pero en la sociedad en la que vivimos, las exigencias que tiene en este momento, lo que nos está pidiendo es que les demos también las mejores condiciones para que puedan desarrollar aquí su vida. Hablamos en términos de servicios públicos, sanitarios, educación, de políticas de movilidad, de transporte, de políticas de sostenibilidad, de generación de infraestructuras. Cada vez le damos más importancia, como no puede ser otra, a las políticas de sostenibilidad, a la lucha contra el cambio climático, a la generación de más y mejores zonas verdes, a la generación de más y mejores árboles en la ciudad, a la generación de distintas formas de movernos por esta ciudad. Digo, y esto creo que es común a lo que son los ayuntamientos en muchos países del mundo, que nosotros no tenemos la competencia para resolver los grandes problemas que tiene la humanidad, pero tenemos la competencia, y estoy seguro de que Carlos y Carolina lo comparten, que tenemos la competencia de hacer un poquito más alegre la vida a la gente cuando pone un pie fuera de sus casas. Y eso es extraordinariamente importante en la sociedad que vivimos hoy en día, que la gente cuando pone un pie fuera de sus casas sepa que tiene una ciudad ordenada, que tiene una ciudad limpia, que tiene una ciudad con alternativas de ocio, que tiene una ciudad con alternativas de movilidad, que tiene una ciudad con una buena calidad del aire, que tiene una ciudad en definitiva en la que quiere vivir junto con su familia. Habremos hecho lo más importante de todo. Habremos generado ese marco para que además el desarrollo económico acompañe precisamente a lo que es la evolución que cada uno quiera tener en su propia vida. Madrid lo que aspira es a ser la ciudad de los sueños. Madrid aspira a ser esa ciudad en la que cuando uno viene, nosotros lo que le damos es un folio en blanco. Nosotros lo que le decimos es: esto te pertenece a ti.
tú eres quien tiene que rellenarlo, tú eres quien tiene que hacer el dibujo, tú eres quien tiene que hacer el esquema, tú aquí vas a decir lo que quieres hacer con tu vida, cuáles son tus metas, tus oportunidades, tus sueños. Y eso es Madrid en estos momentos, lo que nosotros ofrecemos para poder ser una de las grandes ciudades del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros en el gran debate global aspiramos a liderar con el ejemplo, aspiramos a liderar desde la responsabilidad, aspiramos a ser una de esas ciudades que como capital de Iberoamérica en Europa, como segunda capital con mayor población de la Unión Europea, con una posición geográfica que es estratégica, además tenemos la capacidad precisamente de seducir a una sociedad cada vez más exigente, cada vez que requiere más características para poder vivir en una ciudad, y eso es lo que nosotros pretendemos. Hemos avanzado mucho a lo largo de los últimos años, si me permiten, y esto lo someto a contradicción, por supuesto, y a debate. Creo que Madrid en estos momentos eso es uno de esos pocos lugares en el mundo en los que verdaderamente se puede decir es un sitio en el que hay que estar, es un sitio en el que se debe estar. Nosotros tenemos un marco económico, fiscal, jurídico muy consolidado, pero tenemos un marco de calidad de vida en estos momentos que ofrece alternativas incomparables con las que puede ofrecer otras ciudades. Pero somos conscientes de que formamos no solo parte de una unidad histórica y de una nación como la española, sino de una comunidad extraordinaria como es la comunidad iberoamericana. Y por tanto que tenemos una responsabilidad compartida junto con el resto de naciones, y permítanme, sobre todo de ciudades de Iberoamérica, para poder formar ese proyecto conjunto, ese proyecto común que abarque un espacio geográfico único, un espacio cultural histórico y que al mismo tiempo genere un espacio económico de oportunidades y de prosperidad en el cual todos podamos tener nuestra oportunidad. Eso es lo que pretende Madrid, esto es lo que queremos liderar desde Madrid, esto es lo que estamos haciendo desde Madrid, desde la responsabilidad, insisto, de saber que los grandes debates los sacamos adelante desde las ciudades o no van a salir adelante, que las grandes cuestiones las tenemos que sacar y tenemos que tener la iniciativa desde las ciudades, pero que nosotros solos, Madrid solo, no puede, que nosotros necesitamos la ayuda de todas las ciudades, que en otras ciudades también les podemos echar una mano, pero sobre todo que sentimos unos especiales lazos de hermandad con todas las ciudades de nuestra comunidad iberoamericana. Por tanto, cuando decía cualquier persona del otro lado del charco viene y pone un pie en Madrid, que sepa que no está Madrid, que está en su casa. Así es como lo sentimos, así es como lo queremos y así es como queremos trabajar para el futuro. Siento de verdad las obligaciones institucionales me han retenido en Madrid, tengo ahora una serie de cuestiones, me encantaría estar en Cartagena, insisto, con Carolina, con Carlos, con todos ustedes, tanto para vender las bondades de Madrid, para fortalecer las relaciones y los lazos de la comunidad iberoamericana, por supuesto, no voy a negarlo, para disfrutar de un sitio como Cartagena de Indias, pero estoy seguro de que tendré la oportunidad de poder hacerlo y agradezco a CEAPI inmensamente la oportunidad que me ha dado de poder intervenir en esta ponencia. Alcalde, mil gracias. Oyéndolo a él, aplaudámoslo, sí, por favor. No sé si usted oye allá el aplauso, hay un aplauso cerrado en este momento, alcalde. Sí. Oyéndolo a usted, uno entiende por qué realmente durante los últimos años Madrid ha adquirido, digamos, la importancia que ha adquirido para América Latina. Es verdaderamente y es considerado por muchos ese vínculo realmente nuestro en Europa y ese sitio en Europa en donde podemos nosotros, digamos, proyectar los ejercicios de Iberoamérica. De manera que muchas gracias, alcalde, por haber estado en esta conversación. Muchas gracias. Tan querido. Aquí le mandaron mucho beso también a usted. Bueno, muy bien. Las ciudades, voy a trabajar sobre la tesis que lo conversábamos con Carolina y lo conversábamos con Carlos Fernando ahorita, con los dos alcaldes. Las ciudades son sin duda ese sitio en donde verdaderamente se unen las personas. Las comunidades están creadas en las ciudades. Los países no dejan de ser de una construcción abstracta, con unos límites abstractos, con unas fronteras abstractas, en donde a veces estamos mucho más cerca, por ejemplo, y lo sabemos, por ejemplo, Ecuador, de lo que uno a veces reconoce porque tenemos una frontera, o Venezuela, pero en realidad las ciudades son ese sitio donde vivimos, es ese sitio donde se produce realmente la actividad cultural, la actividad productiva, la actividad política. En realidad hay una muy buena parte de las actividades humanas que se producen en las ciudades. Es cierto que dependemos de los alimentos, dependemos del campo, que tenemos que cuidar la naturaleza, pero las ciudades es como el centro realmente de esa nueva sociedad, digamos, del siglo XXI. Yo le quería y quiero sobre todo oír a
a Carolina, alcaldesa, y quiero a Carlos Fernando, oír sobre cómo están viendo ellos, ya tú has tenido oportunidad de ser 2 veces alcaldesa de la ciudad de Santo Domingo, ya, ¿cómo están viendo ustedes el nuevo papel de las ciudades? ¿Qué limitaciones tenemos? ¿Qué oportunidades hay? Porque vamos a hablar en positivo, como lo dijo Jaime ahorita, como lo dijo Stanley Mota, como lo dijo Nuria, vamos a tratar de imaginarnos dónde están nuestras verdaderas oportunidades y cómo podemos construirlas a través de las ciudades. En el caso tuyo, Carolina. Bueno, en primer lugar, permítame una vez más agradecerle a Nuria y a Jaime, a don Isaac y a todos ustedes esta oportunidad de compartir este ratico aquí en temas tan apasionantes como son los que nos tocan a nosotros, liderar ciudades, trabajar con nuestra gente y, como decía mi querido José Luis, con la pasión que habla, ya saben ustedes por qué es tan querido. Nosotros lo que procuramos es que nuestra gente viva bien, tan simple como eso, y que no solamente salgan de su casa y sigan teniendo esa experiencia agradable, sino que sientan, como yo muchas veces digo, que mi casa es mi casa, pero mi barrio es mi casa y mi ciudad es mi casa. Y en la medida en que todos vamos sintiendo eso, pues yo creo que se hace un poco más fácil trabajar. Mira, mientras yo escuchaba a los diferentes panelistas hablar de múltiples temas, y hablábamos del COVID y cómo el COVID nos mostró lo vulnerable que somos. En el caso nuestro, yo le estaba contando a Carlos, nosotros tenemos una situación muy retadora en Santo Domingo, en República Dominicana, que no escapa a ninguna de nuestras ciudades y países, que es lo grave del impacto del cambio climático. Entonces, en este nuevo esquema de trabajo en ciudad, nosotros partimos de la realidad que tenemos, en el caso mío, una ciudad de contrastes, donde tenemos sectores de muchas personas en condiciones de vulnerabilidad. Aprovecho y saludo a mis compañeros, compatriotas que están aquí hoy. Situaciones muy difíciles y, por otro lado, ustedes lo saben, un crecimiento galopante económico de una ciudad que florece también. El cambio climático viene a ser ese gran reto. Nosotros hemos tenido impactos que nos han obligado a desplazar las personas, como ha pasado en otros países con temas de incendios forestales, de deslaves, de crecidas de ríos, cosas que nos han demostrado, luego del COVID, lo vulnerable que somos. Y por eso, en un intento, en un esfuerzo de lograr que Santo Domingo sea una ciudad más resiliente, recién le estamos pidiendo al Climate Investment Fund que nos faciliten más recursos para poder invertir en la resiliencia de la ciudad. Sergio Díaz Granado estaba por aquí. El CAF, justamente, hace unos días, sostuvimos una reunión porque para lograr una ciudad más resiliente tenemos que hacer inversiones. Nosotros tenemos un programa hermosísimo, se llama Parques para Todos, que nos ha permitido, junto al sector privado y en algunos casos el gobierno central, recuperar más de 170 espacios de ciudad, mejorar su arborización, para que haya una mejor absorción. De igual manera, un proyecto de aceras para promover la caminabilidad y un plan de arbolado, y también la intervención en algunos temas puntuales del drenaje pluvial, de temas de colectores, de invernales y demás. Pero con el CAF estamos explorando conseguir recursos para un plan maestro para la construcción de las galerías de servicios de Santo Domingo, porque tenemos que pensar, y hablaba Jaime, del legado que debemos dejar. Como ciudad tenemos que pensar a futuro, el Santo Domingo del futuro que necesita para desarrollarse en bien. Entonces ahí hay 2 aspectos. El primero, el del desarrollo de esas galerías de servicios que no tenemos, con el soterrado tanto de los servicios, digamos, secos, de electricidad, de fibras ópticas, y luego el drenaje pluvial y el de las aguas servidas. Y otro tema que para nosotros también pues reviste una importancia capital, es el tema del manejo integral de los desechos sólidos, que todavía es un punto que requiere de una intervención importante, tanto a nivel de ciudad como de país. Partimos de las realidades, no podemos enfrentar los temas que tenemos y los retos que tenemos sin conocer bien qué situación estamos viviendo. Y estoy de acuerdo con lo que dice Nuria, siempre viendo ese vaso medio lleno. Claro. Sin dudas que es así. Voy a ir a Carlos Fernando, y te lo iba a preguntar también a Carolina, pero te lo voy a preguntar ahora pensándolo, porque oyendo al alcalde Almeida, si algo no le hemos aprendido realmente a España es la idea de la autonomía de las regiones. Y tenemos nosotros en la América Latina una versión bastante menos federal y bastante menos autonómica en términos de las capacidades de las regiones de poder gobernarse.
y de generar gobernanza local. Entonces se lo quiero preguntar a Carlos Fernando porque le parecería a uno que de repente es una discusión que eventualmente vale la pena dar en América Latina. Tú gobiernas una ciudad inmensa, más grande que muchos países, y estás al frente, digamos, de una inmensa responsabilidad, Carlos Fernando. ¿Cómo lo verías? Bueno, Bruce, muy buenos días, un saludo muy especial a Nuria, gracias por la invitación, a don Isaac, a Jaime también, gracias por esta oportunidad, Carolina, por poder compartir también este panel. Yo sé para dónde va Bruce, y es un reto que estamos viviendo en nuestro país en este momento, efectivamente, y es que yo sí creo que Colombia, en los últimos 20 años, ha hecho retrocesos en lo que tiene que ver con el respeto de la autonomía territorial. Cada vez el Estado, el gobierno nacional, la nación, ha entrado a invadir mayores competencias, y esa promesa de descentralización de la Constitución del 91 está en veremos. Yo lo vivo en Bogotá en diferentes puntos, lo vivo en Bogotá en situaciones que tienen que ver con el medio ambiente, estamos enfrentando retos, lo mencionaba Carolina, por cuenta del cambio climático, estamos enfrentando retos que tienen que ver con la protección de espacios importantes, y ahí la autonomía que dice la Constitución tienen los entes territoriales, las ciudades, está siendo en cierta forma menoscabada por decisiones del gobierno nacional. Entonces yo sí creo que, digamos, esa discusión que plantea Bruce de las ciudades como el escenario principal que hay hoy y que va a haber en la vida de la ciudadanía, hay que ponerla, digamos, en el contexto que estamos viviendo, porque efectivamente moverse en una ciudad depende en buena medida de las decisiones de la ciudad. La seguridad en la ciudad depende de eso. El acceso a vivienda depende de eso. El manejo de residuos depende de las decisiones de la ciudad. Muchas veces la salud, que se ve como un tema de bata blanca, de médicos, en el fondo es un tema de determinantes sociales que terminan impactando en la salud. La vemos es solamente como la última etapa y no vemos es cómo logramos resolver la problemática de salud antes de que se genere. Todo eso tiene que ver con lo que uno vive en el territorio y por ende en la ciudad. Entonces, en el contexto donde hay un gobierno nacional que tiene, en cierta forma, una visión de querer inmiscuirse en temas de lo local, es un reto grande, es un reto muy complejo. Y estamos enfrentándolo en este momento. Yo he hecho el llamado ya públicamente, poco a decir, como decimos aquí en Colombia, cada loro en su estaca. Es decir, el gobierno nacional tiene unas responsabilidades, debe cumplirlas. Y para los ciudadanos de Bogotá y de cualquier ciudad del país, tiene que cumplirlas. Pero los alcaldes tenemos unas responsabilidades, tenemos unas competencias, y nosotros sí pedimos que la nación nos las respete para poder cumplir. Porque también las alcaldías tienen, y yo llevo apenas 5 meses y medio, Carolina tiene más experiencia que yo, tienen la particularidad de ser algo muy especial porque es lo que genera más impacto directo en la vida de la gente. Pero también es al que le echan la culpa de todo, ¿no? Cualquier cosa, desde lo nacional hasta lo local. Por ejemplo, en Bogotá estamos en este momento enfrentando problemáticas por el tema de educación. Entonces, ¿dónde son las manifestaciones? En Bogotá. Problemáticas de desplazamiento en Colombia, ¿dónde son? En Bogotá. Y todo termina afectando las ciudades. Entonces, ese contexto es complejo y sí es importante que se dé una discusión de cómo ese espacio que son las ciudades, que son seguramente el principal espacio de desarrollo, de actividad económica, de garantía de derechos, en cierta forma, tienen el reto de gobiernos, en algunos casos nacionales, que quieren entrar a inmiscuirse en las decisiones que no les corresponden. Yo quisiera decir que ese no es un problema solamente, digamos, de gobiernos que eventualmente no son tan cercanos entre lo nacional y lo local, porque el caso de usted... El caso mío es contrario. Es exactamente el contrario, exactamente. Sin embargo, me decías, nosotros desde el punto de vista institucional tenemos una cantidad inmensa de limitaciones que no nos permiten hacer cosas que quisiéramos hacer como ciudades. Sí, correcto. Nosotros tenemos a nivel de competencias de ley prácticamente, bueno, limitadas, inimaginables. O sea, en términos económicos, el presupuesto anual de la alcaldía del Distrito Nacional son 85 millones de dólares. Eso es nada. Yo conversaba con José Luis un día, que José Luis me exponía situaciones que tenía, y también con el alcalde de Sevilla, y me decían, bueno, en Madrid tienen uno de 5.000 y tantos millones de 5.000 millones de euros. Las competencias nuestras, desafortunadamente, son muy limitadas. Sin embargo, en mi caso, yo además soy la secretaria general del partido de gobierno desde hace 6 años, he luchado para poder trabajar e impactar en la medida de lo posible la mayor cantidad de cosas de mano del gobierno central.
Y en ese rol, pues hemos logrado avanzar de manera significativa, lógicamente con enormes retos. Pero lo que yo puedo manejar de mi presupuesto de ingresos y gastos, pues tengo que hacerlo de manera muy eficiente. En ese primer periodo de gestión, lo que hice fue una reingeniería financiera inmediatamente y poder ver cómo eliminaba los pasivos de la manera más rápida y posible, que me lo permitían las renegociaciones de deuda, las deudas mismas con otras instituciones del gobierno central e incluso unas deudas en Hacienda que pude liquidar. Y en ese primer año el impacto fue prácticamente del 25% de mi presupuesto en ahorro. Eso me dio cierta flexibilidad para yo poder entonces programar y planificar inversiones importantes y trabajar con el gobierno central. Pero yo en este foro, donde hay tantos empresarios, yo quiero aplaudir y resaltar a los de mi país y a los de Iberoamérica. Porque en mi país lo que nosotros hemos podido demostrar es que solo decidiendo trabajar juntos, nosotros logramos impactos inmediatos y contundentes. Solos no podemos hacerlo. Y si hay algo que yo puedo aplaudir, tanto del presidente Abinader, de nosotros y del empresariado, es que lo que hemos logrado avanzar es por una visión conjunta de bienestar, de responsabilidad, lógicamente, de respeto. No se puede trabajar si no trabajas sobre la base de valores y de principios, si no defiendes la institucionalidad democrática, si no procuras que tu país sea cada vez un lugar más seguro en todos los aspectos, seguridad jurídica, seguridad ciudadana. O sea, es un trabajo que estamos haciendo para lograr de nuestros espacios, hogares, barrios, ciudades, sectores, el país, un lugar, como decía José tan bello, de lo que él presenta, que es Madrid. Yo también, cuando las personas nos visitan, lo que procuro es que se lleven de Santo Domingo un recuerdo tan agradable que los obligue a regresar. Bien, uno de los ejemplos que dio el alcalde de Madrid, lo mencionó tangencialmente, fue el manejo de la pandemia. Y él de alguna forma dijo, nosotros nos diferenciamos un poco inclusive del resto del país, hicimos un manejo un poco distinto y de alguna forma de ahí resurge Madrid con esa potencia y demás. Nos interesa mucho desde el punto de vista empresarial a nosotros imaginarnos a las ciudades como también esos sitios que son los grandes jalonadores de progreso, los grandes jalonadores de oportunidades y desde el punto de vista de lo institucional, digamos, esa conversación con lo nacional, yo digo, ¿será que de repente tenemos una oportunidad en América Latina para pensar una versión un poco más autonómica, un poco más capaz de pensar en lo individual, en el desarrollo de lo local, en ofrecerle oportunidades a los empresarios, en atraer empresarios e inclusive eventualmente tener más espacio para generar, por ejemplo, incentivos si fueran de carácter tributario también, pero de carácter laboral de pronto, pero de carácter de ordenamiento territorial también? ¿Cómo nos podemos imaginar eso, Carlos Fernando? Bueno, Bruce, primero quiero aprovechar este espacio para recordar, Bogotá tiene una figura que se llama Invest en Bogotá. Sí. Esa figura ha podido traer cerca de 655 millones de dólares de inversión en los últimos 5 años de empresas españolas. Y queremos multiplicar eso en Bogotá. Nosotros tenemos la convicción de que hay que trabajar con el sector privado. El motor del desarrollo es una buena articulación de políticas públicas que funcionen, eficientes, eficaces, con un trabajo conjunto con el sector privado. Entonces queremos multiplicar eso. Y además porque los gobiernos, por lo menos en las democracias, pasan, el sector privado no. Entonces hay que darle las herramientas para que pueda desarrollar todo su potencial y nos corresponde en los 4 años que estamos nosotros dar esas herramientas. En Bogotá yo creo que se puede hacer y lo estamos haciendo. Estamos trabajando para defender esa autonomía y crear un espacio, en cierta forma, de atracción a la inversión. Bogotá me correspondió a mí en este gobierno resolver deudas históricas que tiene la ciudad. Por ejemplo, avanzar en el metro. El metro de Bogotá lo recibí en 28% y la meta es entregarlo terminado al final de mi gobierno, primera línea. Arrancar la segunda línea que esperamos contratar en este gobierno. Son proyectos, cada uno, bueno, varían los años, pero alrededor de 16 billones de pesos. Estamos hablando de proyectos de 4.000, 5.000 millones de dólares cada uno, sin contar obviamente con lo que es el costo financiero. Vamos a contratar otra cosa que es la Petar Canoas, la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas que va a tratar el 70% de las aguas residuales de Bogotá, que hoy no se tratan. Esa es una deuda histórica con el medio ambiente. Es tal vez el proyecto en tal vez Iberoamérica más importante que hay hoy.
Es un proyecto de cerca de 2.000 millones de dólares que esperamos destrabar, que estaba trabado en los últimos años, es una promesa de hace más de 25 años, y ya tenemos luces para que este año podamos iniciar el proceso para escoger quién va a construir esa PETAR en Bogotá. Nos correspondió también el reto del agua, que les mencionaba yo hace un rato. ¿Quién se iba a imaginar que Bogotá, siendo una ciudad que tiene páramos, fábricas de agua en su entorno, iba a tener el reto de acceso al agua? Y lo tenemos. A mí, en el empalme, Bruce, en diciembre, me dijo la alcaldesa saliente, la doctora Claudia López, me dijo: hombre, alcalde Galán, usted va a tener un reto porque tendrá que definir cómo garantizar el agua para Bogotá, porque Bogotá no tiene garantizada su agua del 2040 en adelante. Entonces yo pues me preocupé. Sí. 2040 en adelante hay que tomar las decisiones hoy estructurales. No fue en el 2040, fue en marzo del 2024 el reto del problema del agua. Y nos tocó iniciar un racionamiento que afortunadamente ya en este momento tenemos una muy buena tendencia, pero tenemos que definir las obras de infraestructura que van a permitir que Bogotá tenga garantizado el acceso al agua y estamos trabajando en eso. Me correspondió también otra deuda histórica que tiene que ver con el manejo de residuos. Bogotá se le termina su licitación, su manejo de residuos y de relleno en el 2026 y me corresponde hacer el nuevo esquema de aseo que buscamos con una discusión con la regulación nacional, porque aquí tenemos un actor muy importante que es la nación, garantizar que sea viable cambiar de verdad el modelo, porque un modelo que no permita hacer inversiones grandes, que cambien realmente el manejo de residuos para que sea circular y no lineal, no es un modelo que dure pocos años, es un modelo que tiene que durar varios años. Entonces estamos trabajando para también ahí saldar una deuda histórica y yo creo que pues en el marco, por lo menos cada ciudad tiene sus particularidades, cada marco legal tiene sus particularidades. Por ejemplo, en el caso de Bogotá el presupuesto anual es superior a los 8.500 millones de dólares, más o menos en este momento. Pero porque es un marco legal distinto. Claro. Una distribución de competencias distinto. Entonces, pero en ese escenario, nosotros íbamos a trabajar para defender esa autonomía y para generar una atracción a la inversión en Bogotá, porque me quedaría aquí diciéndole muchos proyectos a usted, Bruce, que vamos a hacer en estos 4 años, pero el mensaje es que vamos a trabajar con el sector privado, que vamos a sacar adelante esas deudas históricas y que esperamos que vean en Bogotá un escenario donde va a haber estabilidad jurídica, donde va a haber una alianza con el gobierno y va a haber condiciones para que las inversiones produzcan muchísimo desarrollo en nuestro país. Ya para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, sí, se nos está acabando el tiempo, me gustaría tocar un tema que lo mencionaba con Felipe Vicini ayer que lo conversábamos, cuando hablábamos del tema de la migración en América Latina. Tenemos diferentes versiones, digamos, de ese problema. Ustedes tienen especialmente, digamos, el tema con el país vecino. Nosotros somos un poquito más un corredor, digamos, para esas cosas. Para la ciudad, digamos, termina siendo un reto inmenso el tema de los migrantes hoy en día. Pero lo cierto es que no es un reto realmente solamente nuestro, es un reto del continente, es un reto de oportunidades, es un reto de Nuria. Inclusive yo pensaba que de repente podíamos hacer una gran iniciativa realmente de generación de prosperidad en todo el continente que nos termine permitiendo evitar que tengamos esa diversidad de oportunidades en este momento en el territorio que produce esas migraciones. ¿Cómo lo manejan ustedes en Santo Domingo, Carolina? Y luego a Carlos Fernando un poco la misma pregunta y ya con esto terminamos. Mira, hay situaciones muy críticas, políticas, de índole político, en el hermano país vecino nuestro de Haití. Y eso realmente complica, pues, digamos, las posibles soluciones que se puedan trabajar de manera conjunta, por lo que nos dejan solamente las posibilidades de trabajar en la defensa del territorio nuestro y del cumplimiento de nuestra ley migratoria. Y entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho, nuestro presidente en los foros internacionales ha hablado mucho del tema, procurando que la comunidad internacional también tome acciones específicas dentro de Haití propiamente, y es lo que actualmente está sucediendo, y de parte nuestra dar un cumplimiento cabal en el aspecto de la ley migratoria, Bruce. Fundamentalmente el gobierno central se enfoca mucho en eso a través de la Dirección de Migración. Pero yo quería aprovechar, volviendo al tema de COVID y viendo, bueno, estamos casi terminando, el COVID parece que fue hace años ya, y resulta que fue hace muy poquitos. Sí. El COVID nos mostró tantas cosas, incluso fue un punto donde tuvimos que reinventarnos en muchísimos aspectos. Al escuchar aquí ahorita a Jaime hablar, sí pienso
que en momentos críticos lo que debemos evitar es quedarnos frisados y salir, innovar, crear, creer y así poder crecer. O sea que una invitación que hacemos es a no tener miedo y aunque lo tengamos, afrontarlos. Muy bien, Carlos Fernando, para terminar. Bueno, Bogotá, Bruce, el reto con la migración es inmenso. Yo les digo, regularizados con documentos, hay cerca de 605.000 migrantes en Bogotá en este momento. Familiares de esos 605.000, que se sabe que han recibido alguna atención de la ciudad, estamos hablando de 300.000 más, o sea, estamos hablando casi de 1 millón de migrantes. Y se calcula que otros 250 o 300.000 no han recibido ningún servicio del Estado porque le tienen miedo eventualmente a acceder al Estado, porque consideran que puede ser un riesgo para que sean eventualmente deportados o alguna situación. Entonces estamos hablando que Bogotá recibió en los últimos 6 años más de 1.200.000 migrantes. Eso es cerca del 15-14% de la población de la ciudad, hoy. Ahora, entonces es un reto inmenso, un reto de ordenamiento territorial, de la operación del sistema de salud en la ciudad, del sistema educativo. Entonces estamos trabajando, porque yo creo que si uno sabe gestionar bien esa migración, puede ser una oportunidad también, ¿no? Puede integrarse una nueva generación a la economía y generar una especie de bono demográfico que nos va a ayudar. Bogotá también es una ciudad, y Colombia, que se está envejeciendo. La llegada de esa migración bien gestionada puede ser una gran oportunidad. Si no es bien gestionada, puede ser un gran problema. Entonces nosotros hemos hecho llamados a la nación porque creemos que es importante seguir avanzando en la regularización de esa población. Eso nos da herramientas para poderla integrar bien, porque muchos de ellos, estoy hablando de los que se están quedando en Bogotá, ¿no? Bruce mencionaba, muchos se van, pero los que se están quedando son más de 1 millón de personas. O sea, estamos hablando de 2 Bucaramangas que se quedaron en Bogotá a raíz de esta situación. No es una referencia al fútbol ni nada. No me mencione eso, Bruce, ahorita, por favor. Tú sabes que somos del mismo equipo. Pero entonces, ese es un reto que estamos trabajando. Entendemos que además la cooperación internacional está ayudando mucho, es un tema que interesa mucho, porque tenemos que garantizar que esas poblaciones se integran bien. Entonces, ese es un gran reto que yo quería mencionar. Y aprovechar una cosa para terminar también, Bruce. Y es que yo sí creo que es muy importante que hoy podamos, y aquí está Federico, con Alejandro Eder, con Jaime Andrés Beltrán, con los diferentes alcaldes de Colombia. Hemos tenido un diálogo en diferentes frentes. Ayer tuvimos una reunión con la Corte Suprema muy interesante para revisar el tema de hacinamiento en estaciones de policía en nuestro país, que es un reto inmenso que tenemos ahora. Pero sí creo que hay que ver en las ciudades, volviendo un poco al arranque que usted mencionaba en términos de personas, de ciudadanos como el motor del desarrollo. Yo creo que también los veo como en la defensa de la institucionalidad, de las reglas de juego. En Colombia tenemos que defender las reglas de juego. Yo, por ejemplo, hace 15 días tuve una discusión con Bruce, así es, presidente de la ANDI, sobre un impuesto que yo propuse crear en el plan de desarrollo. No se creó, ¿no? Perdimos la discusión, esperamos tenerla después. Pues respetamos la decisión. Tuvimos un diálogo respetuoso entre los gremios privados, entre la institucionalidad, una discusión democrática en el Consejo de Bogotá, se tomó una decisión y la respetamos. Esa es la democracia y tenemos desde las ciudades que trabajar para defender esa democracia y defender esas instituciones que están en riesgo. Hay que decir que en ese hecho que él comenta, yo después lo felicité por su actuar democrático. Le dije, lo felicito, alcalde. Me pareció que era la forma de hacerlo. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, un aplauso para ellos dos y un aplauso para el alcalde de Madrid. De verdad que es un placer tenerlos a ellos. Lástima que no tenemos más tiempo. Gracias, Nuria, por la invitación. Gracias a los alcaldes, gracias a Bruce McMaster por haber moderado esta charla. Les cuento que es momento de hacer un pequeño descanso. Van a poder disfrutar de un maravilloso café Juan Valdés y de un puesto de hidratación de Postobón inmejorable. Nos volvemos a encontrar nuevamente a las 11:20. A las 11:20 regresamos, aquí los estaremos esperando. Tenemos más paneles, más ponencias muy interesantes.
Aprovecho este pequeño descanso para agradecer nuevamente el apoyo y la colaboración y el trabajo de todos y cada uno de nuestros patrocinadores. Sin ustedes, el Congreso CEAPI que estamos viviendo hoy no sería posible. Muchas gracias, nos vemos en unos minutos, 11:20, regresamos acá.